Bueno, vamos a proseguir con la prohibición establecida en el numeral 6 del artículo 113. Procedemos a leerla. Tendrán la prohibición de intervenir en cargos de elección popular las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción en el periodo fijo, salvo que haya renunciado con anterioridad a la fecha de inscripción de su candidatura. En este caso, entendemos que el libre nombramiento y remoción, según el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, tendrá únicamente carácter excepcional y se traduce en que la persona que ha de ocupar un empleo público puede ser nombrada y, por supuesto, puede ser desvinculada por quien tenga la facultad de hacerlo. No, lógicamente no existirá ningún tipo de garantía para mantener su trabajo y se regirá únicamente la facultad discrecional. No hay un tiempo pactado para la renuncia anterior a postularse a cargos de elección popular, ya que al tener una inestabilidad laboral, gracias a la modalidad de nombramiento provisional, se entenderá que la influencia sobre sus compañeros, o que tiene sobre sus compañeros, es netamente mínima y que no va a influir, valga la redundancia, en las elecciones venideras, ¿no? Respecto al numeral 7, tenemos a quienes, prohibición a quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, es decir, quienes hayan tomado el mando del país a la fuerza, formando de esta manera una dictadura. En base a este razonamiento, el recordado triunvirato militar, conformado por Alfredo Poveda, que representó la Fuerza Naval, Guillermo Durán Arcentales, que representó la Fuerza Terrestre, y Luis Leoro Franco, que representó la Fuerza Aérea, derrocando al general Guillermo Rodríguez Lara. Ninguno de estos personajes, aunque así lo requieran, podrían ser aceptados para cargos de elección popular, ya que se establecen como con esta prohibición, ¿no? Respecto al numeral 8, tenemos a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez fue escogido por el cargo de elección popular posteriormente, así que no tendría ningún tipo de problema. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. No hay mucho que explicar en esta prohibición, por lo tanto proseguimos con el artículo 115. 115 que manifiesta que el CNE destinará igual cantidad de presupuesto a cada uno de los partidos políticos participantes en la fiesta democrática, basándose en parámetros acerca de si es candidatura nacional o provincial, acerca de cuántos adeptos tiene o cuántos integrantes, cuántos afiliados tiene cada partido político. En base a eso se entregará, no directamente, más se entregará a manera de publicidad a los medios de comunicación, de una manera igualitaria por parte del CNE, ¿no? Asimismo, podrán habilitarse, tal cual es manifestado, espacios de debate, en los que los candidatos puedan publicitar su programa de trabajo y refutar ideas de otros candidatos. Los sujetos políticos no podrán contratar vallas publicitarias durante la fiesta electoral. Asimismo, de oficio, los medios de comunicación deberán rechazar cualquier cantidad de dinero destinada a publicidad política durante la fiesta electoral, ¿no? La publicidad política que se aceptará o que se acepta se presenta únicamente posterior a la posesión de una autoridad de elección popular, como por ejemplo de los alcaldes que hacen obras y ponen una valla publicitaria diciendo que ellos hicieron dicha obra, ¿no? En estos casos no hay ningún tipo de problemas, únicamente durante la fiesta electoral, ¿no? Al decir medios de comunicación, no incluye, por supuesto, las redes sociales y las publicidades pagadas en estas, ya que los medios de comunicación no se constituyen como, como los medios de las redes sociales no se constituyen meramente como medios de comunicación, sino como una expresión o una vertiente del derecho al ocio, ¿no? En el caso de que las organizaciones políticas incumplan estas disposiciones, se procederá a activar mecanismos de control de propaganda y reducción de presupuesto destinado al movimiento infractor, ¿no? Según el artículo 116, trata sobre los parámetros de las elecciones pluripersonales. En primer lugar, habrá que distinguir lo que son elecciones unipersonales de pluripersonales. En primer lugar, las elecciones unipersonales eligen a cargos ocupados por una sola persona, como son presidentes, alcaldes, prefectos, entre otros. En cambio, las pluripersonales se elegirán integrantes de órganos colegiados, como son los asambleístas, como son concejales,
Y para este tipo de cargos se tomarán en cuenta principios de equidad, igualdad de voto, alternabilidad entre hombres y mujeres y principios de no discriminación. Por tal motivo, nosotros cuando vemos una lista, es imposible, en este caso, que exista una lista de puro candidato hombre o puro candidato mujer, ¿no? Debe existir el principio de alternabilidad. Esto es lo que pregona el artículo 116 que acabamos de visualizar. Es así que hemos terminado con los principios de participación dentro de la planificación académica. Tocaría ahora el tema de derechos, ¿no? El tema de derechos, tal cual lo vemos en el artículo 10 de nuestra Constitución, y empezamos a verlo en la página 27 de nuestro folleto. En el artículo 10 de nuestra Constitución se declara como sujetos de derechos y obligaciones a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos, entenderse como colectivos, cualquier sociedad o agrupación de artistas, de payasos, LGBTI, entre otras formas de agrupación social, y como sujetos de derechos, más no de deberes, únicamente a la naturaleza, ¿no? Indirectamente, cuando revisamos los derechos de participación, los derechos de libertad, perdón, establecidos en el artículo 66, revisamos gran cantidad de derechos establecidos en el artículo 11. Sin embargo, realizaremos un repaso, una miscelánea de todo lo manifestado en el artículo 11, ¿no? Hacemos hincapié en el artículo 11, numeral 2, en donde se establece que los derechos se podrán solicitar de manera individual o colectiva. En el artículo 11, numeral 2, se plasma el principio de no discriminación, que manifiesta lo siguiente: nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, ¿no? Para sancionarla, lógicamente, tendremos que regirnos a otros mecanismos, como por ejemplo tenemos la acción de protección, las medidas cautelares, formas civiles como daño moral o cualquier tipo de forma, ¿no? Ahora, respecto a este principio de no discriminación, también hace alusión al principio de igualdad formal, ¿no? De que al momento de no discriminar, se supone que todos tenemos identidad de trato frente a la norma, ¿no? Entonces la igualdad formal da la garantía de identidad de trato a los destinatarios de la norma jurídica. Sin embargo, esta igualdad formal suele ser un tanto utópica sin la igualdad material. En el último apartado de este artículo 11, numeral 12, presenta la igualdad real o la igualdad material, que consiste en el análisis de la real posición social del individuo a quien va a ser aplicado o dirigida la norma, ¿no? Con el objetivo de evitar injusticias. La igualdad material o real se llevará a cabo mediante medidas de acción afirmativa, es decir, medidas legales, administrativas o prácticas encaminadas a reducir prácticas discriminatorias y la desigualdad hacia sectores que históricamente han sido excluidos, como son, por ejemplo, los afroecuatorianos, los homosexuales, los indígenas, entre otros, ¿no? Las formas de acción afirmativa serán por medio de tratamientos preferenciales o por contratos, no, por mecanismos de selección expresa, perdón. Si hablamos de tratamientos preferenciales, hablamos de que, por ejemplo, en los concursos de méritos de oposición, se le brindará 1 o 2 puntos a aquellas personas que se compruebe que han sido marginadas a lo largo de su historia, ¿no? En los casos de selección expresa, tenemos el ejemplo básico de aquella persona con discapacidad de cualquier índole que es contratada en una empresa, ya que existe la obligación por parte de las empresas de contratar cierta cantidad de discapacitados, ¿no? Ahora, los derechos, asimismo, y según el artículo 11, numeral 3, serán de directa e inmediata aplicación. Recordando que según el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, la misma se encuentra en la cúspide de la pirámide de Kelsen. Por tal motivo, no le pedirá ningún favor a norma inferior. Entonces, ninguna norma inferior puede restringir la aplicación de la Constitución. Asimismo, los servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar el principio de favorabilidad cuando se traten de derechos y garantías constitucionales. Acerca del principio de favorabilidad,
tenemos el artículo 77, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone expresamente que en el caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia, que contemplan sanciones diferentes para el mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará siempre en el sentido más favorable a la persona infractora. De la misma manera, el artículo 5, numeral 2 del COIP, Código de Interior Penal, plasma este principio de favorabilidad, lógicamente tomando en cuenta lo establecido en la Constitución. Asimismo, será inconstitucional cualquier acción o omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos por parte de servidores públicos. Por parte de servidores públicos, tomando en cuenta el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, entendiéndose entonces que si no se reforma la demanda inicial, no existirá necesidad de declarar nulidad de proceso, ¿no? Y tomando en cuenta también que el artículo 11, numeral 9, textualmente afirma que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución, o garantizados en la Constitución. Se entenderá entonces como abusos por parte de la función pública, funcionarios públicos, los siguientes a manera de ejemplo, ¿no? Se entenderán como abusos como por ejemplo la detención arbitraria por parte de servidores públicos policiales, es decir, cuando no existe probabilidad o evidencia de la comisión flagrante de un delito y no existe una orden judicial de un juez competente, ¿no? Violentando en este caso el debido proceso. Otra forma de violencia por parte de los funcionarios públicos viene a ser la violación del derecho a la tutela judicial efectiva en cualquiera de sus etapas, como puede ser, por ejemplo, no permitir el acceso a la justicia, no receptando la demanda, los funcionarios públicos que no recepten la demanda, asimismo que el juez no brinde un defensor público en el caso de que el procesado no tenga medios económicos para contratar a un privado durante la audiencia, entre otras formas de violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? También tenemos el error judicial, que es un concepto que tiene el juez respecto a la verdad de los hechos que son materia del proceso. Existe error judicial en tres circunstancias. En primer lugar, cuando hay errónea apreciación de los hechos. En segundo lugar, cuando hay un mal encuadramiento de las circunstancias fácticas del ordenamiento jurídico, o la utilización errónea de normas legales, ¿no? Proseguimos entonces. Si dicha errónea apreciación de los hechos se ha valido en virtud de documentos o testigos falsos, o con fraudes procesales, como por ejemplo que se compruebe la existencia de una persona que se creía muerta, la parte afectada podrá en cualquier tiempo proponer en este caso, ante la Corte Nacional de Justicia, un recurso de revisión. Bueno, se comprueba... Una consulta, una observación. Sí. Con el tema de la recepción de las demandas o denuncias por parte de los servidores judiciales, hay que acotar un detalle, que la mayoría lo sabe o lo desconoce, ¿no? o le hace caso omiso. Por ejemplo, en el tema de denuncias, hay muchos abogados que pretenden presentar la denuncia escrita ante un juzgado, cuando eso, al ser un delito, la violencia psicológica, al estar catalogado como un delito, tienen que presentarla directamente a la fiscalía, porque el fiscal de turno es el encargado, o la fiscalía son los encargados de investigar los delitos. Si el fiscal, dentro de la recepción de su denuncia, considera pertinente solicitarle al juez, a través de un oficio dirigido al juzgador competente, las medidas de protección encasilladas en el artículo 558, numeral del 1 al 14, lo hará a través de un oficio. ¿Por qué digo eso? Porque de acuerdo a lo que es a una reforma última, todo delito tiene que venir con, todo delito tiene que tener una noticia del delito, y la noticia del delito la da la fiscalía. Ese crimen, Si no llega, si no viene una noticia de delito, no se puede receptar ningún tipo de denuncia. Claro que sí.
Existe tal Y vez una... muchos abogados desconocen y dicen, no, es que me están negando el derecho a la justicia. No, simplemente es una denuncia, es un delito. Y por más que se les hace la observación, Ajá. dice, no, que lo denuncian, pero se ponen reacios. Cuando la realidad ahora es que se tiene que tener la noticia del delito, por eso es obligación de que si van a denunciar una violencia psicológica o por intimidación, amenazas, eso tienen que hacerlo ante la fiscalía y el fiscal es el que solicitará si cree pertinente las medidas de protección antes de la investigación y si no considera pertinente, se continuará la investigación y si encuentra indicios para formular cargos, lo hará. Exacto, existe una desinformación por parte de la mayoría de los abogados respecto a esto. Y Como, también hay muchos que son prepotentes que dicen, no, yo soy abogado, yo tengo la exactamente, razón. exactamente. Como por ejemplo tenemos el caso de cuando se solicita procedimiento abreviado. No se solicita ante juzgado, sino ante fiscalía. ¿No? Así es. Ese es otro caso de desinformación por parte de los abogados. Que bueno, O las pruebas exactamente. que las presentan el mismo día cuando son 48, 72 horas, dependiendo del caso, o también en las solicitudes por audiencia telemática, son con 48 horas, pero no, llega en el momento, yo quiero hacer la audiencia telemática. Exactamente, exactamente. Esa es la confusión que existe y que muchos abogados siempre dicen, se me vulneran los derechos, mas no es así. En la norma se establecen requisitos. Existe una gran diferencia entre vulneración de derechos y establecimiento de requisitos que aplica a todas las áreas de la ciudadanía en general. Aplica a todas las normas, aplica a la Constitución, etcétera. Muchas gracias por tu observación, Felipe. Muy constructiva. Eh, Proseguimos entonces respecto a lo que estábamos revisando del recurso de revisión. Cuando se compruebe entonces la existencia de cualquier tipo de fraude procesal, se podrá aplicar lo que es el recurso de revisión y cuando se compruebe entonces de esta manera legal o de cualquier otra forma la inadecuada administración de justicia por parte de funcionarios o servidores públicos, el Estado reparará a personas afectadas y ejercerá de manera inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas de las cuales pueda valerse, ¿no? Y entendiéndose también el derecho de repetición según los autores colombianos. Y ya para concluir esta definición, los autores colombianos Luis Bravo Restrepo y Joaquín Córdoba de la siguiente manera: si bien el Estado está en la obligación de reparar a la víctima por el daño causado o inferido, no lo estará de soportar definitivamente sobre su patrimonio y las consecuencias de ese pago. En cuanto proceda, perdón, de un hecho que tiene un autor personalmente responsable. Ante las circunstancias descritas, es natural que el desencadenante de tales daños deba hacerse personalmente responsable de los mismos y en consecuencia es perfectamente coherente con un sano sentido de justicia la reparación de los daños ocasionados por parte de aquella persona que realizó el daño directamente. Entonces el Estado podrá indemnizar a la persona afectada, sin embargo el Estado deberá repetir, es decir, cobrarle a aquella persona que personalmente, a manera de funcionario público, realizó dicho daño, ¿no? Realizó dicho daño hacia la persona afectada. Esto sería la clase por el día de hoy. Hemos visto de los artículos 112, o de la página, mejor dicho, la página del folleto. Permítame revisar la página. Desde la página 21 hasta la página 29, perdón. Hasta la página 32 hemos visto el día de hoy, del folleto. El deber que tenemos, que ya está subido a la plataforma en modo para la próxima clase, es el desarrollo de los artículos desde el artículo 167 hasta el artículo 176, referente a la función judicial de la justicia indígena que se podrá presentar hasta el día domingo a las 12 de la noche. Eso ha sido todo por el día de hoy. Asimismo, recordar que nos encontramos en una hora sincrónica. Damos paso a esta hora, en la cual ustedes me podrán preguntar cualquier circunstancia acerca del deber, ¿no? Queda a su disposición y muchas gracias por su atención.